Dios les bendiga. Estamos aquí transmitiendo el tiempo de predicación desde el rancho de nuestros hermanos Forcan, Guadalajara. Le damos gracias a Dios por sus vidas, porque nos permiten este tiempo. Estamos transmitiendo la palabra de Dios. Acuérdense que Juan 14:2, que es el nombre de esta iglesia virtual, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde quiera que yo esté, ustedes también estén. Esta es la promesa y la bendición de Jesús para tu vida y para mi vida. Y recuerda que nunca ha sido tan fácil compartir el evangelio. Tú con un clic de tu computadora o con un toque en tu celular puedes compartir la palabra de Dios, esperando que esta palabra que quiero compartir con ustedes en esta hora sea de bendición, sea de edificación, nos lleve no solamente a meditar en la palabra de Dios, sino también nos lleve a considerar nuestra vida y tomar decisiones al respecto de lo que escuchemos a través de la palabra de Dios. Pongo mi vida en las manos de Dios, pidiéndote que con su Espíritu Santo Él haga llegar esta palabra a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Quiero iniciar dándole lectura a dos versículos en las cuales el apóstol Pablo les dice a los romanos en el capítulo número 1, versículo 16 y 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor y Dios, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Hace 503 años, Señor, tú iniciaste un movimiento por medio de un hombre que este pasaje llegó a su mente y a su corazón. Tuvo tanta fuerza en él, Señor, que se levantó para compartirle a la gente, Señor, de su tiempo, de su época, de su región, Padre, que la salvación es únicamente, solamente por la gracia tuya, Señor, y por nuestra fe que depositamos en ti, Señor. Padre, en esta hora, Padre, quiero compartir esto mismo, que la salvación, Señor, el favor tuyo para con nosotros, Señor, la seguridad de que vamos a estar para siempre contigo, solamente la podemos alcanzar mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre, y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te pido, Señor, que sea de bendición esta tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 503 años se celebraron ayer de la Reforma Protestante. A lo mejor para algunos de ustedes es desconocido esto. ¿Qué importancia tiene? Bueno, los evangélicos, la mayoría de las iglesias evangélicas surgieron de un movimiento protestante llamado la Reforma en los tiempos de un monje agustino que se llamaba Martín Lutero. Este hombre inició todo un movimiento, para algunos fue un cisma, para algunos fue una división dentro de la iglesia católico romana, en base a este pasaje justamente, el cual él leyó y que vino y causó algo muy profundo en su mente y en su corazón. 503 años en los cuales él se levantó para decir que la salvación es por la pura gracia de Dios y solamente se obtiene, usted o yo la podemos obtener mediante la fe. No nos la podemos ganar, no podemos pelear por ella, no podemos pagar por ella, solamente creyendo que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es que usted o yo podemos ser salvos. Esto fue el mensaje que este hombre recibió de la palabra de Dios. 503 años, allá en la Alemania de 1517 fue que se originó este movimiento. No es el único, pero sí es el más importante vamos a decir, del movimiento evangélico o el movimiento protestante. No es el único, hay muchos otros hombres. De hecho, estaba por ahí leyendo un libro que se llama Los hombres más influyentes del cristianismo, o los hombres más importantes en el movimiento cristiano.
nosotros encontramos a muchos personajes que quisieron llevar un mensaje, que no estaban muy de acuerdo en cómo se estaba llevando la fe, cómo se estaba viviendo la vida cristiana, y originaron movimientos que revolucionaron no solamente sus vidas o su iglesia, revolucionaron algunos el mundo. Y esto es importante porque si ustedes van allá a la escritura y van a la historia de la vida de la iglesia, se van a dar cuenta de que en algún momento, les decía, hombres estuvieron dispuestos a levantarse, no para provocar una confrontación solamente, sino para llevarle a la gente una palabra de salvación. Han de disculpar un poquito, está pasando el tren aquí muy cerca de donde estamos, y como es crucero, pues se tiene que pitar y por ahí se oyen algunos ruidos, pero es porque estamos justamente al aire libre transmitiendo. Así es que tengan un poquito de paciencia, y espero que se entienda mi voz y lo que quiero transmitirles con estos versículos. Sigo con lo que les compartía. El movimiento de reforma tuvo una bandera, tuvo un versículo el cual nosotros ya hace un momento leímos: el justo por la fe vivirá. El título de mi predicación de esta hora es por fe y para fe. ¿Por qué es por fe y para fe? Bueno, estos dos versículos que acabamos de leer, nosotros podemos encontrar algunas verdades que usted y yo podemos aplicar en nuestra vida, en nuestra experiencia y en nuestra relación con nuestro Señor. Primero, en el versículo número 16, que ya le di lectura, dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, y da una razón por la cual él no se avergüenza del evangelio. Y creo que el apóstol Pablo hace referencia a esto porque recordemos el trasfondo de vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los filipenses y les da sus credenciales, dice que él era un hebreo. En cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto a la ley, dice también, era irreprensible. Era un hombre celoso de las prácticas y tradiciones de la ley, de la práctica y de las tradiciones de los ancianos. Él era un hombre que podía decir, él de sí mismo era un hombre intachable, que vivió su estilo de vida en cuanto a la ley de una manera impecable. Pero hubo un día en que tuvo un encuentro con Jesucristo. Él iba camino a Damasco, dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, y tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cuál era el propósito de su viaje? Él iba a encarcelar cristianos porque él estaba en contra del camino y de los que anunciaban y decían que Jesucristo era el Señor, el Salvador, el Mesías. A esto iba. Pero en ese camino tuvo un encuentro con Jesucristo, en el cual Jesús habla con él, y el apóstol Pablo tiene una experiencia de conversión total. Y todo lo que él tenía respecto a la ley, llega un momento en que dice: todo esto lo tengo por basura. Esto lo tengo en menos. No me sirve absolutamente de nada. Mis títulos, mi conocimiento, todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy, no me sirve para alcanzar la gracia de Dios. No me alcanza para recibir el favor de Dios. No me sirve para tener la seguridad, o no me da todo eso la seguridad de que yo cuando muera voy a partir para estar allá con Dios. Pero cuando tiene un encuentro con Jesucristo, dice que el evangelio se vuelve para él poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y esta palabra salvación tiene una connotación muy importante. Esta palabra salvación que aquí se utiliza, y todo el evangelio se encierra en eso, esta palabra tiene que ver con seguridad. Algunos dicen que también tiene que ver con justificación, con santificación, con regeneración y tantas palabras teológicas que yo pudiera mencionarles ahorita aquí. Pero quiero centrarme sobre una, con la seguridad.
Esta palabra salvación viene a ser sinónimo de seguridad. ¿Seguridad de qué? Bueno, hay una seguridad de perdón de nuestros pecados. Hay una seguridad de un nuevo nacimiento, como Jesús le explica a Nicodemo ahí en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Hay una seguridad de que lo que les mencionaba hace un momento antes de iniciar la predicación, cuando Jesucristo les dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una seguridad de que nosotros vamos a estar para siempre con Él. Hay una seguridad de vida nueva, de vida y vida en abundancia mientras estemos aquí en la tierra. Y no te voy a predicar de que esa vida en abundancia tiene que ver con muchos bienes materiales. Ya he explicado en otras ocasiones que los bienes materiales pueden o no ser un obstáculo para salvación. Muchas veces sí lo es, no siempre, pero muchas veces lo que la Biblia dice es que pueden ser un obstáculo para eso. Pero es una seguridad de esa vida que Jesucristo habló en el capítulo número 10 del Evangelio según San Juan. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la seguridad que nos da. Por eso el apóstol Pablo les dice: es poder de Dios para salvación. Lo que no le dio el conocimiento de la ley, lo que no le dio el participar de todas las fiestas, los rituales, los días de reposo, las lunas nuevas, todos los rituales de las prácticas hebreas o judías, lo que no le dio todo el conocimiento que él tenía, le dio la seguridad de la salvación cuando él conoce las buenas nuevas de Jesucristo y Jesús se hace una realidad en su vida. Por eso cuando le escribe a los romanos, alguien puede decir: oye, el cambio de vida es demasiado, de ser uno de los principales de la sinagoga a venir a ser un predicador ambulante, que andas por los caminos, las ciudades ahí sin un lugar, a veces predicando en una casa, a veces predicando en el monte, a veces predicando en otros lugares no muy convencionales. La diferencia es mucha y el apóstol Pablo les dice a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de lo que ahora tengo, porque es poder de Dios y me da la seguridad de que ahora soy salvo. Lo que no pude obtener con todo lo que tenía antes, ahora me lo da el conocer a Jesucristo, esa seguridad de la salvación. Si todo lo que tú tienes ahorita, si todo lo que tú sabes de la palabra de Dios, si todo lo que tú eres respecto a tus títulos profesionales, o tu trabajo, o tu dinero, si todo lo que tú tienes ahorita no te da la seguridad de que si hoy mueres vas a estar con Cristo, déjame decirte que te falta experimentar el poder que Dios da para la seguridad de la salvación, el poder del evangelio. Regresando al movimiento de reforma que inició Martín Lutero, lo inició porque él decía que cumplo con indulgencias, cumplo con oraciones, cumplo con penitencias y no siento que eso me llene. No me siento en paz con Dios. Eso no siento, que no me abre las puertas del cielo. Hay algo que me falta. Pero dice que cuando él empezó a leer la carta del apóstol Pablo a los romanos y empezó a escribir un ensayo de esta carta, dice que él sintió una convicción en su corazón. Él sí tuvo una experiencia nueva y diferente que le hizo sentir que él verdaderamente había alcanzado la salvación. De eso es de lo que te estoy hablando. Si todo lo que tú practicas, si todo lo que tú haces y cantas, y a lo mejor estás en grupo de alabanza y estás en una iglesia muy buena con mucha gente, cualquier cosa, pero no tienes esa seguridad, esa convicción en tu corazón de salvación, el apóstol Pablo te dice: el evangelio es poder de Dios primeramente para salvación. Y esto nos lleva a algo muy interesante que aquí se menciona en estos versículos.
Esto es una revelación de Dios sobre nuestra vida. La palabra revelación tiene que ver con algo que puede estar velado, algo que puede estar hasta cierta manera oculto, algo que puede ser un poquito difícil de entender o de describir. Nosotros tenemos un dicho mexicano: cuando algo a veces no lo entendemos y le buscamos y preguntamos y nos lo explican con manzanitas y bolitas y palitos, y no lo entendemos, y cuando lo logramos entender decimos: y por fin me cayó el 20. Por fin me cayó el 20. Es una expresión que a veces nos sale cuando nosotros entendemos algo nuevo. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego también. Ahorita al final voy a regresar a eso. Pero después dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Se revela. Esto viene a ser de nuestro conocimiento, viene a ser algo que nosotros podemos entender y experimentar. El evangelio se revela a nuestra vida. A veces escuchamos muchos mensajes, nos comparten y escuchamos de buena gana y terminamos la plática y como que no sucedió nada, como que no entendimos nada. A la próxima plática nos tienen que volver a explicar las mismas cosas. Pero cuando le damos oportunidad al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces las cosas importantes de Dios empiezan a tener sentido en nuestra vida. Nosotros podemos verlo en la Escritura. En el Evangelio nosotros encontramos que Jesús tuvo muchos encuentros, algunos con multitudes, otros con grupos reducidos de personas y muchos personales. En todos estos encuentros tuvo que haber una revelación para un cambio completo de la gente. Nosotros podemos encontrar a una mujer allá en Samaria junto a un pozo en el cual Jesús empieza a platicar con ella, y ella llega un momento en el que tiene la revelación de que quien está enfrente de ella es el Cristo, es el Mesías, es el que estaban esperando. Jesús solamente le dijo cuál era su condición y ella pudo tener esa revelación que le llevó a un cambio completo en su vida. Nosotros podemos encontrar a la mujer pecadora en la cual Jesús se le revela como alguien que tiene el poder y la autoridad para brindar perdón, cuando le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando Jesús tiene el encuentro con el centurión ni tan siquiera sabía que tenía fe. Él fue a pedir por su siervo, pero después del planteamiento del centurión, Jesucristo les dijo a los que le estaban escuchando: no he encontrado tanta fe en Israel como en este hombre. Así como lo has pedido, así va a ser hecho con tu siervo. Dios se revela a nuestra vida y nos muestra que lo más importante para Él es encontrar fe en nosotros. En el Evangelio se requiere fe cuando nosotros entendemos, recibimos y se nos revela la verdad de Dios para nuestra vida. Dios quiere darte a ti esa revelación. Tú puedes llegar con Dios por algún tipo de necesidad. Puede ser económica, puede ser de salud, puede ser problema familiar, la que tú quieras. Pero más importante que sacarte Dios de esa situación es que tú entiendas que Jesucristo vino para pagar por tu vida, para que tú, creyendo en Él, tengas vida eterna. El propósito principal del Evangelio es que nosotros seamos salvos, es que nosotros creamos y recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nada de las demás prácticas puede llenar eso que nuestra alma necesita.
Juan Wesley no lo tuvo hasta que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, en el cual dijo: ahora entiendo. Un hombre de Dios en Inglaterra que tuvo una experiencia con Dios y dijo: ahora entiendo, ahora puedo saber que soy salvo por la gracia de Jesucristo. Todos los movimientos evangélicos, todos los movimientos religiosos, si los quieres llamar, todos los movimientos que tienen que ver con un cambio en la vida de las personas, no con un incremento en las membresías, porque ahorita nosotros llamamos avivamiento el tener mucha gente en algunas iglesias, en auditorios. A veces no es cierto eso. Eso puede ser solamente una mera apariencia. El verdadero avivamiento, el cambio se da cuando la gente empieza a entender que el justo por la fe vivirá, que el justo por la gracia de Dios vivirá, que lo que el apóstol Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 5 se cumple en sus vidas cuando les dice: justificados pues por la fe, tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El verdadero avivamiento y la verdadera fortaleza de la vida de la iglesia es cuando podemos decir, como el apóstol Pablo les escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 17, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las reformas, los avivamientos se dieron en el interior de la vida de las iglesias o de las denominaciones, porque había una frialdad en ellas ya. Podían tener bonitos templos, podían vestirse de ropas espléndidas, pero faltaba algo que no llenaba el corazón de las personas. Faltaba una verdadera conversión en la vida de las personas. Y el apóstol Pablo dice: esto se revela por fe. Esto se revela en el corazón de la gente por fe. Esto se puede revelar en tu vida si tú le crees a Dios, si tú te acercas a Él y escuchas de Él las palabras que escuchó la mujer con flujo de sangre, como lo he mencionado en otras ocasiones, el endemoniado, como lo escuchó el paralítico, como lo escuchó el ciego, como lo escuchó el leproso. Todos ellos recibían las palabras de Jesús: tu fe te ha salvado. Ellos recibieron esa revelación de Dios: tu fe te ha salvado. Entonces no es el ritual de guardar el día de reposo que tanto condenaban los escribas y los fariseos para con los discípulos de Jesús. ¿Por qué recogen espigas? ¿Por qué lleva el paralítico su lecho sobre su espalda? Si esto no es lícito de acuerdo a la ley, porque su fe ya lo salvó. Porque aquellos discípulos que recogían espigas en el día de reposo, su fe ya los había salvado. Jesucristo sana a un hombre con una mano seca en día de reposo y lo condenan, y les dice Jesús que es lícito hacerle el bien o hacer el mal en el día de reposo. La fe nos lleva a poder recibir la bendición y la palabra de Jesús que nos dice: tu fe te ha salvado. Nos lleva a tener esa convicción, esa seguridad. Pero dice también: es para fe. La fe no se vive solamente en un momento. La fe tenemos que vivirla día con día. La gracia de Dios tenemos que experimentarla. Saber que lo que somos, que lo que tenemos, lo que alcanzamos, a dónde vamos, lo que decidimos, debe de estar sujeto a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir en fe. Tenemos que aplicarla día con día a nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir de esa manera, dependiendo de Dios, no dependiendo de las circunstancias, apoyándonos en Dios, no en lo que nosotros podemos hacer o alcanzar. Yo no me gano la salvación de Dios, yo no peleo por la salvación de Dios, yo no puedo luchar por ella. Solamente tengo que pedirle a Dios que me ayude y me dé la fortaleza hoy para seguir adelante. Es para fe. Y es para ti y para mí.
Quizás nosotros no hemos entendido del todo esto. El apóstol Pablo les dice a los romanos, es para judíos y es para griegos, es para judíos, es para gentiles. Nosotros a veces nos volvemos selectivos en pensar quién puede ser salvo y quién no. A veces nos olvidamos del apóstol Santiago, de lo que escribe en su carta. Para nosotros esto puede sonar ahorita un poquito extraño, lo que el apóstol Pablo les escribió, porque ni tú ni yo somos judíos, pero sí somos gentiles. No somos todos los gentiles, son todos los no judíos. Hasta los tiempos de Jesús, los judíos se creían los únicos con el favor de Dios. No había más. Para poder tener el favor de Dios tenías que convertirte al judaísmo. Pero el apóstol Pablo les dice cuando le escribe a los romanos, no necesitas ser judío para alcanzar la salvación de Dios. Dicho de otra manera, por la gracia de Dios, tú y yo entramos a la salvación. Por el sacrificio de Jesús, Dios nos dio la oportunidad a ti y a mí, que no somos judíos, de poder gozar de la salvación. Pero Jesús se encontró con un problema muy serio cuando vino a predicar. Y si tú lees el Evangelio según San Lucas, los primeros capítulos, cuando Jesús llega al templo y habla acerca del ministerio que el Padre le había encomendado, una de las cosas más importantes que hablan acerca del ministerio de Jesús, más que ir y sanar, más que hacer milagros y cosas como esas que pueden parecer extraordinarias a nuestra vista, Jesucristo era el propósito, anunciar las buenas nuevas de salvación. Y en una ocasión, cuando Juan el Bautista manda a preguntarle que si él era el que había de venir o si iban a esperar a otro, una de las características que Jesús le menciona es: díganle a Juan que el evangelio es predicado a los pobres. Es predicado a los pobres. Las grandes reformas de la iglesia se han originado justamente porque el cristianismo denominacional parece que se volvió selectivo. Necesitas tener cierto estatus, necesitas tener ciertos ingresos, necesitas tener cierta capacidad económica. Esto no sucede no solamente en este tiempo. Ahorita les mencionaba a Santiago. Si ustedes leen su epístola, se van a dar cuenta que Santiago les decía: no sean discriminatorios, ustedes no hagan diferencia entre el rico y entre el pobre. No le digan al rico: ven y siéntate en las primeras bancas de la iglesia, y a los pobres díganle: si acaso alcanzas lugar, espérate hasta el final. Las grandes reformas han surgido porque el evangelio se le ha predicado a toda criatura, en especial a los pobres. Yo he insistido mucho en que tú y yo podemos ser la iglesia que sale y le dice al necesitado, le dice al pobre, le dice al desprotegido, le dice al menesteroso, le dice al huérfano, le dice a la viuda: esto es una bendición de Dios para ti. No solamente la económica, la salvación de Dios, la salvación que Jesucristo vino a ofrecer es para todos. Para todos, no nada más para los que son judíos. Pablo dice para los gentiles, no solamente para los ricos, es también para los pobres. No para el que llega a la iglesia en su carro último modelo, sino para el que llega a la iglesia. Y hace 2 semanas lo vimos mi esposa y yo en la iglesia en la cual nos congregamos, a un hermano que por kilómetros, viaja kilómetros. ¿Y saben en qué viaja? No sé si son 5 o más kilómetros. En bicicleta. En bicicleta. Llega desde allá, desde su casa, hasta la iglesia. Esto es el evangelio para todo aquel que cree. Esto es el evangelio que Dios tiene para ti.
y va a haber un cambio, y va a haber una revolución, y va a haber un avivamiento, y va a haber toda una nueva generación si nosotros tomamos las palabras del apóstol Pablo a los romanos y recordamos que el justo por la fe vivirá. Esto nos lleva después a muchas otras cosas más, pero lo primero es la salvación. La salvación. Dios quiere tu salvación. Dios quiere mi salvación. Y dice el apóstol Pablo, es por fe, es por gracia, es por la gracia de Dios. Es solamente porque Él está esperando que nosotros abramos nuestro corazón a Jesucristo y le digamos: Señor, aquí tienes cabida. Si te la has pasado buscando, y te decía, y con todo, como el apóstol Pablo, con todo lo que tenía, ahí sigue habiendo algo en tu corazón que no se satisface y que no se llena. O si en algún momento dices, realmente soy hijo de Dios, déjame decirte que es por fe. Tienes que creerlo, tienes que recibirlo, tienes que aceptarlo. Así se han originado los grandes cambios en los hombres de fe que le han servido a Dios, cuando han entendido que es por la sola gracia de Dios, que es por la sola fe que Dios pone en nuestra vida, y es solamente mediante Jesucristo que esa seguridad de salvación viene a nuestro corazón. El apóstol Pablo les escribe a los Efesios y les dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que tú y yo andemos en ellas. Señor quiere nuestra salvación, porque tiene muchas cosas hermosas que hacer en tu vida, en mi vida y a través de ella. Vamos a orar, vamos a orar. Y quizás hoy lo que Dios quiere hacer es una reforma y un cambio en tu vida, en tu corazón. Dale la oportunidad al Señor. Es por la sola fe que nosotros alcanzamos la seguridad de la salvación. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Los grandes movimientos de la conversión de la gente, Señor, han surgido cuando el mensaje, Señor, cuando la predicación es que por gracia somos salvos. Es cuando llevamos, Padre, el mensaje de que en el Evangelio, Señor, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay muchas cosas más después de creer, pero el Evangelio, Señor, inicia con la salvación, con las buenas nuevas de salvación. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, yo te pido en esta hora por las personas que están viendo este video. Yo no sé cuántos años tengas en la iglesia, pero no importa los años. Si tienes muchos años en la iglesia, pero no tienes esa seguridad en tu corazón de que eres salvo, hoy considera tu camino. Si por alguna razón te apartaste de la iglesia y sientes que algo falta en tu vida, considera tu camino. Y si es la primera vez que tú escuchas un mensaje de salvación, déjame decirte que tú puedes tener la seguridad de que el día que Cristo venga o el día que Él te llame a su presencia, vas a estar para siempre con Él. Eso solamente se obtiene cuando tú entregas tu vida a Jesucristo.
Solamente cuando Dios te revela que eres su hijo, que tus pecados son perdonados y que Él te ofrece la vida eterna. Por eso yo te invito que hoy le digas: Señor Jesús, perdona todas mis faltas. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, y dame esa seguridad de que si tú me llamas a tu presencia, o si tú vienes antes que eso, voy a estar para siempre contigo. Es posible tener tal seguridad y tal certeza. Y si tú tienes ya tiempo en el Evangelio, tiempo que experimentaste ese poder de Dios de salvación en tu vida, compártelo con otros. Diles a los demás que hay oportunidad de salvación, hay oportunidad de un cambio, de una vida nueva y de una vida diferente. Dios quiere usar tu vida, eres instrumento útil en sus manos para que otros alcancen esta salvación. Es por fe y es para fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Alguien dijo en alguna ocasión: trabaja todo lo que puedas. Dijo también: ahorra todo lo que puedas. Y a esto le agregó también: da todo lo que puedas. Nosotros podemos considerar este pensamiento. No es un pasaje bíblico, es solamente un pensamiento. Tú puedes ser la iglesia que le extiende la mano al necesitado. Tú puedes ser el instrumento de Dios para llevarle a otros una bendición económica. Por eso vamos a orar por una ofrenda, y lo que Dios ponga en tu corazón en esta hora, apártalo. Y cuando andes por ahí en tu carro y te encuentres a alguien en algún crucero, cuando vayas quizás ahí a algún restaurante a comprar comida y encuentres a alguien, dile: esta es una bendición de Dios para ti. Entrega esta ofrenda a aquel que lo necesita. Vamos a orar para esta ofrenda, y lo que Dios ponga en tu corazón, sea poco, sea mucho, solamente sea obediente, y vas a ver la bendición que esto significa para otros y la bendición que va a ser también para ti. Vas a ver que Dios te va a bendecir en gran manera. Vamos a orar para terminar, para orar por la ofrenda y para terminar este tiempo. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres muy bueno para con nosotros. Nos das un medio de sustento, Padre. Muchas veces nos das mucho más de lo que nosotros necesitamos. Pero, Padre, hay mucha gente que está necesitando también en este tiempo difícil, Padre, de economía en nuestro mundo, Señor, no solamente en nuestra ciudad o en nuestra comunidad. Padre, muévenos tú a llevarle esta ofrenda a aquel que más lo está necesitando, Señor. Que podamos ir y decirle: Cristo te ama, Dios te ama, y esta es una bendición de Dios para ti. Señor, una manera de compartir y una manera también de invitar a buscar a Dios y buscarle con todo su corazón. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Igual seguimos en Facebook, también en la página Juan 14.2, y en YouTube Juan 14.2 o Narciso Santos. Ahí nos pueden seguir. Estamos subiendo las predicaciones ya editadas ahí en YouTube. Ustedes pueden seguirnos a través de estos medios. Acuérdate, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. Dios te bendiga.